¿Qué tal? Muy buenas tardes. Si tienen algún problema en las articulaciones o sobre todo en la columna vertebral, esténse atentos a este programa porque vamos a dedicar gran parte del plató de abierto de hoy para hablar de medicina, de neurocirugía y de tratamientos alternativos. Pero antes, es viernes, tenemos por delante un fin de semana muy interesante, aunque no con muy buen tiempo, así que lo que toca es repasar agenda y empezamos en el norte, en Osondo Camiño, destacando primero el gran ambiente que ha habido ya el primer día del festival con C Tangana, que recuerden, vamos a tener aquí en el mes de agosto. Y bueno, pues solo para los que tengáis ganas de ir a Compostela, tenemos a Gian Gallagher hoy mismo o a Triángulo del Amor Bizarro mañana. Además, aquí en Vigo, entre las muchas citas musicales de hoy, en el Museo del Mar, concierto gratuito con sabor cubano David Álvarez dentro del Xacobeo. Tenemos además a Paut Metheny en el Mar de Vigo, eso sí, con entradas desde los 36 € para ver a esta leyenda del jazz. Ya el sábado, dentro del Festival Terraceo, Ángel Stanich con su último disco, Polvo de Battiato. Y como telonera además tenemos a la artista viguesa María Sora. Y volvemos a la jornada de hoy, viernes, en la pecera Álvaro Ruiz, un guitarrista, cantante y compositor sevillano que llega a la pecera con su último disco, La Llorería, bajo el brazo. Y mañana a las 10, dentro del Casablanca Weekend, pero también en la pecera, José María Guzmán, este que tienen en imagen. Nos vamos a la fábrica de chocolate, hoy tenemos la actuación de Duques de Monterrey y mañana, sábado, también en esta sala, Estasia Momento. Además, saben que los vigueses Black Stereo iban a actuar en La Vela, pero era al aire libre, hay tormenta o hay por lo menos previsión de tormenta, así que este concierto, que era gratuito, ha tenido que anularse. Nos vamos mañana a las 5, mini concierto benéfico a favor de Cris Sieira, que necesita un tratamiento que no ofrece la sanidad pública, así que aquí tenéis el cartel con Daqui da Ría y un montón de amigos que en la sala Rebullón. Y el Festival Atlántica trae a Vigo a la cuentacuentos colombiana Carolina Rueda, maestra de contadores con más de 30 años de experiencia, va a protagonizar un espectáculo infantil familiar, cuentos contados, cuentos cantados, este sábado a las 12:30 en la Biblioteca Juan Compañel. Y agenda a medio plazo, este jueves 23 de la tarde vamos a tener en el Cañaveral para promocionar el pequeño y mediano comercio y también a los diseñadores locales un desfile, nos lo cuenta Raquel Gamayo. Hola María, estoy en Cañaveral Vigo, aquí en plena Puerta del Sol. ¿Por qué? Porque el próximo jueves 23 por la tarde vamos a celebrar aquí un desfile muy especial con lo mejor de la moda viguesa, también del diseño vigués, porque ¿quiénes van a participar? Pues tiendas como Saima, Moncler Kids, Agna Lovely Clothes, Talla Telas África, el diseñador Frank Elegance. Bueno, va a ser una locura de glamour, de moda, pero no solo eso. Vamos a tener también música en directo con DJ, vamos a tener queimada. ¿Por qué? Porque tenemos que calentar motores, es la tarde previa a la noche de San Juan, así que yo os invito a que vengáis aquí al Cañaveral Vigo, en plena Puerta del Sol, que celebréis con nosotros esa tarde de San Juan, esa pasarela meiga que vamos a celebrar aquí y que nos recomienda hasta el propio dueño, Nicolás, del Cañaveral. Vamos a hablar ahora un ratito con él. Nicolás, ¿por qué no nos podemos perder la pasarela meiga del jueves 23? Bueno, porque el jueves 23 es una noche especial, ¿no? Es la noche más corta del año, la boda de San Juan. Yo creo que es un día especial para estar con amigos, es un buen sitio Cañaveral porque es muy grande y puede entrar mucha gente. Y aparte de estar con los amigos antes de ir por ahí, pues puedes disfrutar del arte, de una pasarela de moda, de las mejores tiendas de Vigo. Y yo creo que es un ambiente estupendo para disfrutar de una queimada además. O sea que música en directo. Música en directo, o sea que es para calentar motores, yo creo que es ideal, ¿no? Planazo, planazo. Ya lo dice Nicolás, no nos lo podemos perder. Yo os espero aquí, y Nicolás también, el 23, el jueves. Muchas gracias. Gracias.
Hoy vamos a hablar con el director del Centro Médico Artros, una persona, un profesional que los oyentes de Radio Vigo conocen muy bien porque desde hace años tenemos con él una sección, pero bueno, en Televigo puede ser desconocido, aunque relativamente, porque con tecnología de la NASA este centro emplazado en Vigo tuvo la primera unidad de medicina espacial. Vamos a hablar de ella, pero vamos a hablar también de otros asuntos relacionados con nuestra salud y con la columna vertebral, de avances médicos. Doctor Oterovich, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Decía yo, muy conocido usted por la voz para los oyentes de Radio Vigo y también para muchos pacientes que han tenido que ir a buscar sus servicios. Bueno, sí, he venido aquí con Jacobo para su programa, y también he venido con pacientes, en fin, una relación muy estrecha y muy humana sobre todo. Vamos a hablar hoy de avances médicos, muchos avances médicos en el Centro Artros que permiten, entre otras cosas, voy a empezar con la columna vertebral, algo que yo entiendo que es primordial tanto para un médico como un paciente, que es conseguir no tener que pasar por una medida tan drástica como el quirófano. Bueno, como prólogo decir que la clínica Artros en este momento tiene dos clínicas en la que se ubican la unidad de columna vertebral, la unidad de medicina espacial y la unidad de neurorehabilitación. La última ha sido la de neurorehabilitación, pero empezando por la unidad de columna vertebral, bueno, decir que la inauguré yo hace ya casi 25 años. Yo como neurocirujano, bueno, dentro de las especialidades me fui bastante hacia la columna debido a que tengo alguna patente quirúrgica a nivel mundial sobre determinadas técnicas quirúrgicas de la columna. Y bueno, y ya pues me aficioné a todo esto y me animé a montar una clínica para los pacientes no quirúrgicos. Dentro de esto, la tecnología cuenta muchísimo. Yo en aquel momento, bueno, pues traje tecnología, bueno, yo le llamo tecnología NASA de última generación porque está muy basada en técnicas antigravitatorias. Y entonces, bueno, un equipo humano importante, que es muy importante el tema de los fisios, tenemos unidad de dolor, tenemos un equipo médico también, de traumatólogos, en fin. Lo importante es primero hacer un diagnóstico correcto, con bueno, ya las personas saben que lo que es la resonancia, el TAC, todo esto es fundamental para hacer un diagnóstico correcto y un tratamiento correcto, ¿no? Una vez hecho eso y descartar la cirugía, en principio, iniciamos el tratamiento propiamente dicho, en los que destaca unas máquinas que son las máquinas de tracción informatizadas, se llaman así. Son máquinas, en este momento empezamos con una, ahora tenemos tres. Todas funcionan parecido, pero se diferencian en pequeños detalles, ¿no? Estas máquinas somos en muchos aspectos únicos en España también, y consisten en tratar pacientes diagnosticados fundamentalmente de hernias discales, artrosis de columna o fracasos de la cirugía. El protocolo, como te digo, pues es un diagnóstico correcto y a continuación el tratamiento con estas máquinas, que es un poco sobre lo que gira todo el tratamiento, que lo que hacen es que a través de un ordenador donde se meten los datos del paciente, la edad, peso y unas pruebas que hacemos allí también para descartar osteoporosis, alguna contraindicación y tal. Una vez que el paciente entra en el proceso, el ordenador envía una serie de órdenes a la columna del paciente, en concreto a los discos del paciente que están patológicos. Las ventajas de esto es que el sistema informático permite que los vectores de fuerza vayan directamente hacia los discos patológicos, conservando el resto, ¿no? Y su acción es doble.
pues, bueno, eso está publicado. Una de las acciones son discos normalmente degenerados, deshidratados, con poca agua, que ya llevan tiempo ahí. Entonces la máquina lo que hace es estimular unas células que producen agua para rehidratar el disco, regenerarlo, endurecerlo de alguna manera y evitar que esa protrusión o inflamación se pueda convertir en una hernia, por ejemplo, ¿no? Eso desde el punto de vista preventivo. Y desde el punto de vista del dolor se consigue porque se provoca una presión negativa dentro del disco. Yo siempre pongo ese ejemplo, es como si a una uva le sacas el líquido, se retrae y se convierte en pasa. Pues es un poco el efecto que hace la máquina. Estamos evitando, yo creo que 4 de cada 5 cirugías fácilmente. Cada vez se opera menos porque surgen nuevas tecnologías, ya no digo esto en general, ¿no? Pero en concreto esto pues realmente nos está proporcionando mucha satisfacción a nosotros y al paciente sobre todo. Ese era el dato que yo tenía, números tan elevados, además 4 de cada 5, entiendo que es un verdadero éxito. Sí, más o menos, estamos hablando de estadística. Yo siempre al paciente no le inculco falsas esperanzas. Hay patologías muy diversas, patologías de gente joven, patologías de gente mayor, con artrosis muy acusadas de columna, el fracaso de la cirugía. No todos los pacientes son iguales. Entonces, bueno, pues lo intentamos, son tratamientos largos, estamos hablando de mes y medio de tratamiento, que se combinan con fisioterapia. Y dentro de la fisioterapia también tenemos otros procedimientos distintos a los habituales, de calor, masaje, ultrasonidos, láser. Tenemos bueno, pues otras máquinas que tienen un poder antiinflamatorio mucho más potente. El tratamiento remata con algo importante, que es el mantenimiento. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos aplicando un sistema, el método Pilates, que lo conoce todo el mundo. Sí. Entonces, si todo va bien, le enseñamos una serie de ejercicios, son varias tablas con varios ejercicios, y le elegimos cuál es el ejercicio más adecuado para él. Yo quiero hablar también de esos avances técnicos, porque decía el doctor Oterovich que tiene varias patentes, pero es que además tiene varios premios nacionales e internacionales, y algunos de ellos, por esto por lo que vamos a hablar a continuación, hay diferentes enfermedades degenerativas que provocan, bueno, pues una serie de patologías osteoarticulares, me cuesta la palabra y por eso lo llevo apuntado. Y para eso existe aquí en Vigo, existe en su centro un tratamiento pues, que evita pues, estos problemas en caderas, en rodillas, en columnas vertebrales, y hablamos de enfermedades como el Parkinson, como el ELA, como el ictus muchas veces. Sí, bueno, eso ya entra dentro de la unidad de neurorehabilitación. Ajá. Como habías comentado al principio, que querías hablar también de la unidad de medicina espacial. Empezamos por medicina espacial y por esa tecnología de la NASA, por supuesto. La unidad de medicina espacial es un híbrido que tiene enfermos de columna y tiene enfermos neurológicos. Por eso lo ponemos en medio, me parece muy bien. Hablamos entonces de la... Hablamos, porque bueno, en hablamos 2015... La unidad de medicina espacial es más corto. Bueno, y porque en 2015, déjeme meter ahí el dato porque me parece muy interesante, aquí en Vigo, en la Clínica Artros, se inauguraba la primera unidad de estas características de toda España. Por lo tanto, cuando hablamos de innovación, de nuevas tecnologías, estamos hablando de un centro pionero, y entiendo que cuando hablamos de tecnología de la NASA, también de un método pionero. Sí, vamos a ver. La unidad de medicina espacial nace en Estados Unidos. Todo el mundo ha visto a los astronautas como flotan en el espacio por la ingravidez, ¿no? ¿Sabe que cuando yo hablaba con Jacobo, que iba a venir usted aquí, que íbamos a hablar de esto, decía, a mí me gustaría hacer la entrevista allí y meterme yo en la maquinita para ver qué es pesar 15 kilos casi, pues estar ingrávida? Invita a la casa. Hablando de la unidad de medicina espacial, pues nace cuando los ingenieros y los médicos de la NASA observan que los astronautas se mueven sin mayor dificultad, bajando su peso corporal, lo que les permite rehabilitar o mover mejor su sistema osteoarticular. Entonces diseñan una serie de máquinas que asemejan en tierra lo que ocurre ahí arriba. Y entonces ahí entramos nosotros
En España somos los únicos, Estados Unidos sí, hay varias, Alemania ¿Sigue siendo también. el único centro donde se aplica esta tecnología? Sí, sí, como tal. Cuando hablamos de tecnología, hablamos de... Porque ya no es solo las máquinas, que la gente está con las máquinas, ¿no? Es las máquinas, los diagnósticos, las indicaciones, en fin, ahí. Pero bueno, surge esta unidad basada en esto, ¿no? En los efectos positivos que produce la ingravidez. Está indicada en pacientes con movilidad reducida. Tenemos mucha gente mayor, por ejemplo, incluso de columna, que no tienen posibilidad de cirugía por diversas razones. Y entonces lo que facilitan estas máquinas, hay una, por ejemplo, que se llama el Alter-G, que es capaz de reducir el peso del cuerpo hasta en un 80%. Una persona que pese 80 kilos puede caminar por una cinta rodante como si pesara 5 kilos, sin dolor, sin esfuerzo, Tremendo. Pero rehabilitando todo lo que es tal. Luego tenemos una máquina de vacío intermitente, que también somos los únicos. Esta es más dirigida a mejorar la circulación sanguínea. Nosotros nacemos articularmente con muy poca circulación sanguínea. Entonces, todo lo que sea mejorar eso en un paciente con patología osteoarticular es muy bueno. Entonces, alterna la presión atmosférica con el vacío, de manera que eso lo que hace es aumentar el diámetro de las arterias y las venas de nuestro cuerpo para favorecer el flujo sanguíneo y enriquecer de sangre. En la época del COVID, que hubo mucho paciente de este tipo, con complicaciones pulmonares, con todo, hicimos bastantes pacientes con complicaciones de este tipo en la unidad de medicina espacial. Y ya te digo, pues es para este tipo de pacientes de movilidad reducida, para pacientes vasculares, insuficiencias vasculares crónicas, varices, por ejemplo, cosas de este tipo, ¿no? Y ya, como te decía al principio, pues es un híbrido entre la columna, bueno, pues que no es quirúrgica, tampoco el tratamiento específico y se complementa con todo esto, ¿no? Aparte de esto, también tenemos una bicicleta informatizada. Es una bicicleta que funciona con un ordenador, tanto para rehabilitar miembros superiores como inferiores, que la ventaja que tiene es que puede pedalear o mover de forma activa o pasiva. Forma activa siendo el paciente el que lo hace y de forma pasiva siendo la máquina la que lo hace. El paciente tiene que fijarse en la pantalla y hacer todo esto. Esto mismo también lo hacemos en la unidad de neurorehabilitación, que si quieres ya podemos saltar ahí. Pues, si no tienes alguna otra pregunta sobre... Tengo muchas preguntas, las voy a dejar al final, porque sí es cierto que yo me fijo en las máquinas, porque son lo que más nos impresionan, esas nuevas tecnologías. Quiero preguntarle también, y si quiere lo metemos aquí en medio, por ese equipo que lo acompaña, porque las unidades son importantes los pacientes, pero esos profesionales de diferentes ámbitos de la medicina que hacen que esos pacientes avancen y que sepan cómo avanzar precisamente por un buen diagnóstico, entiendo que son principales en un centro así también. Es una pregunta importante. Bueno, yo sin presumir de nada, creo que somos la clínica que más profesionales médicos tenemos trabajando. Cuando hablo de profesionales médicos no es menospreciar a los fisioterapeutas. El médico lo que tiene es el poder diagnóstico, claro, ¿no? y la decisión. Entonces, en este momento tenemos, pues, bueno, yo como neurocirujano, tenemos a la doctora León, que ha venido a este programa, con Jacobo, por cierto, que es neurorehabilitadora del Cunqueiro, una gran profesional. Tenemos una unidad del dolor muy importante, el doctor Fandiño, que es médico también. Y luego, aparte, bueno, pues tenemos logopedia, tenemos 8 fisioterapeutas, en fin, es un equipo que nos reunimos siempre mucho y decidimos mucho entre todos, que es la clave del asunto. Y
y es un poco lo que te quería decir. O sea, yo sin menospreciar a nadie, Dios me libre, creo que es una de las claves del éxito. Los profesionales son importantes y entiendo que los pacientes también, y la satisfacción, pues antes hablábamos de datos, de cifras, que son estadísticas al final, pero sí es cierto también por Radio Vigo han pasado diferentes pacientes que han superado patologías muy importantes o efectos de esas patologías. Entiendo que conocer esos nombres propios y la satisfacción de saber que la ayuda de esos profesionales han contribuido en su recuperación y la mejoría de su calidad de vida, que sobre todo de eso se trata, entiendo, es importante también, ¿no? Poner eso ante todo. Es un tema delicado. Yo he traído a Jacobo pacientes, entonces, para ellos, aparte de la timidez que les puede suponer hacer una entrevista y todo esto, todo lo que es esto de la protección de datos, bueno, ya sabes que yo siempre digo, venga, vente, sí que tal, por supuesto, bueno, firman un papel, claro, que lo hacen y tal, pero a mí es lo que me gusta. Yo puedo darte 20 conferencias sobre esto, pero a mí lo que me gusta es la opinión del paciente. Es más, nosotros en todos los tratamientos hacemos varios controles, hacemos un control clínico, un control analítico, que las propias máquinas tienen sus ordenadores y nos dice si realmente ha mejorado objetivamente o no. Y luego hacemos una serie de tests, que para mí tiene muchísimo valor, porque son ellos los que se valoran a sí mismos. Tenemos como 5 tests por ahí. Y eso te da una pauta de que realmente el paciente está satisfecho. Muy importante la colaboración del paciente, siempre lo digo. Un paciente que no colabora no hay nada que hacer. Y el tema este que me estás comentando de los pacientes, a mí me encanta traerlos porque yo me considero como una tercera persona en este caso. Creo que el protagonista es él con muchísima diferencia. No, y a veces lo hablamos que él de cuente cifras. No te va a engañar nunca. Para bien o para mal. Doctor Oterovich, que nos dicen que nos quedamos sin tiempo y yo quiero hablar también de esa unidad de neurorehabilitación virtual porque me parece una tercera pata, una tercera unidad muy importante. Bueno, esto se inauguró coincidiendo con la pandemia en otra clínica, en Velázquez Moreno, que está al lado de la nuestra, a 80 metros. Y vamos a ver, este es un caso... bueno, nosotros empleamos un método que se llama el método Foren. El método Foren es una patente a nivel mundial de un grupo español. Yo me entero de esto y me voy a Madrid. Y llego a un pacto con ellos en el sentido que, bueno, a mí me gusta aquello, con numerosos premios internacionales, Berlín, Ámsterdam, en fin. Y yo me enamoro del método. ¿Qué consiste? En combinar la realidad virtual, ¿sí?, con la neurorehabilitación propiamente dicha. ¿Qué es la realidad virtual? Nace en el 1996, me parece, un investigador italiano descubre las neuronas espejo. ¿Qué es eso? Son unas neuronas que están en nuestro cerebro, que son las encargadas de la empatía. Yo me río, tú te ríes, yo lloro, tú lloras, yo bostezo, tú bostezas, etc. ¿no? Y entonces esas neuronas, que están localizadas en regiones muy, muy importantes del cerebro, se empiezan a estudiar mucho más a fondo el papel que tienen en la patología. Y a los 8 años por ahí nace el tema de las gafas virtuales. Todos habéis visto a niños con las gafas, viendo películas, viendo tal, no sé qué. Entonces, el método Foren consigue combinar lo que es la realidad virtual con esas gafas. ¿Por qué? Nuestros tratamientos son un paciente, antes de nada, decirte cuáles son las enfermedades más habituales, con diferencia el ictus, enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, hay enfermedades degenerativas también y lesiones medulares. De lesiones medulares, aunque nos dicen que tenemos poco tiempo, hay una anécdota que es importante. Nosotros hemos tratado
durante muchos años, bueno, 2 años, la vida que tienes, a Simón. Simón fue 13 veces campeón del mundo de boxing. Lo traje también a que lo entrevistara Jacobo. Y bueno, tuvo una paraplegia, fue una caída de un primer piso, paraplegia completa. Entonces vino a tal, y le aplicamos el método Forum cuando empezamos con todo esto. Y él, vamos, no 100%, porque eso es imposible, pero mejoró. Él me decía, ahora me puedo dar la vuelta en la cama. O sea, darme la vuelta en la cama para un parapléjico es oro puro. Claro. Te lo digo por un poco como anécdota de lo que tal. Pero bueno, sin duda el ictus y el Parkinson y todos estos. Entonces, ¿cómo funciona esto? El paciente se le acuesta en una camilla o se le pone a andar en una cinta rodante, se le pone la gafa y en la gafa está viendo a una persona que está vestida como él, pero no es él, pero tiene que imitar lo que está haciendo. Entonces, a base de repetir el mimetismo que te hablaba las antes, neuronas espejo, sí. Se estimulan esas neuronas espejo que a su vez actúan sobre el tejido nervioso dañado, reparándolo en la medida de lo posible. Ese es un poco el concepto. Son tratamientos largos, son tratamientos de choque de 3 meses, bueno, se les hacen controles y tal, y una vez que hacen la fase de realidad virtual, entran en la neurorehabilitación. Y ahí ya introducimos elementos, como te contaba en la unidad de medicina espacial, de material antigravitatorio, como la cinta rodante antigravitatoria. Y luego tenemos una cosa que se llama... Bueno, son varios... En material, en Madrid están envidiosos porque no los tienen. Ellos hacen mucho gafa, mucha tal, pero de material no, son materiales con un fondo antigravitatorio claro para facilitar la neurorehabilitación clásica. Doctor Oterovic, ¿se da cuenta que nos hubiera dado una unidad para cada programa de la cantidad de cosas que nos han quedado sin explicar? Ya te lo avisé antes. Y personas de las que nos hemos quedado sin hablar, porque efectivamente cuando habla de sus pacientes, ese ejemplo gráfico yo creo que ejemplifica, vamos a repetir la palabra, mucho más el trabajo que se hace en la clínica Artros. Con todo, a nosotros se nos acaba el tiempo, así que está invitado cuando quiera seguir hablándonos de este doctor y de otros asuntos. Lo que decíamos antes de empezar, como si tenemos que hablar de fútbol, que también podemos. Ya, pero yo no sé, no soy muy del Celta como no, pues entonces no hablamos... Yo soy del Madrid, o sea que entonces no hablamos de fútbol, doctor Oterovic, director del Centro Médico Artros. Muchísimas gracias, de verdad. Nada, a ti, María. Y a ustedes, gracias y nada, feliz fin de día. Un beso.